Un saludo a todos los que están viendo este video. Este es el laboratorio realizado por el Universitario Álvaro Raúl Jiménez Espinosa y la Universitaria Brita Lucero Martínez Alanes para la materia de electrónica básica de la Universidad Tecnológica Boliviana. En esta oportunidad vamos a realizar el armado de un circuito de la polarización directa de un transistor. En este caso hemos realizado una tabla que se ve en el informe donde tenemos valores calculados y vamos a realizar la comparación con los valores medidos, con los valores reales. Para comenzar se ha utilizado un transistor BC548 que tiene la siguiente configuración. La primera terminal es el colector, la segunda terminal es la base y la tercera terminal es el emisor. Nosotros ya tenemos en nuestro multímetro un transistor similar que está medido con su HFE que nos da 295, es un transistor NPN. Sin embargo, el transistor utilizado en este circuito nos medía 303. Este otro transistor simplemente es para mostrar cómo se realiza la medición, que es en esta parte del HFE, colocando las terminales colector base emisor en el que dice NPN. Ahora bien, vamos a iniciar con las mediciones de nuestro circuito. Nuestro circuito, para primera instancia, tenemos algunos valores que ya nos dan desde la fábrica para el transistor, los cuales son 10 miliamperios para el colector y ya tenemos el HFE que es 300 según la ficha técnica de este transistor. En base a eso se han realizado algunos cálculos que se van a ver en el informe y ahora vamos a proceder a realizar las mediciones y comparar si son aproximadas. Primeramente vamos a medir todo lo que son los voltajes, para lo cual vamos a colocar nuestro multímetro en la parte de medición de voltajes en una escala de hasta 20 voltios porque nuestra alimentación es de 9 voltios. La primera medición que realizamos va a ser del VCC, donde vamos a tener un valor de 9.9 entre los 9 a 9.4 voltios, que es muy aproximado al valor que habíamos utilizado con valor teórico. Posterior también cabe recalcar que las resistencias utilizadas, si podemos ver en esta parte, para las resistencias de base se utilizó dos resistencias de 1 kilo ohmio en paralelo para obtener 500 ohmios como resistencia de base, que es lo más aproximado a nuestro valor calculado que nos salía 450 ohmios. Así también se puede ver que se utilizó una resistencia de 150 kilo ohmios más una resistencia de 100 kilo ohmios en serie para obtener 250 kilo ohmios, porque el valor calculado que teníamos era de 249 kilo ohmios en la resistencia del colector. Perdón, la resistencia de base. Y para la resistencia del colector teníamos los 500 ohmios. Entonces se ha tenido que utilizar configuraciones serie y paralelo para obtener los valores más próximos. Ahora bien, vamos a medir lo que es el voltaje del colector y emisor y de base emisor. Estos dos voltajes van a ser directamente iguales al voltaje de colector y al voltaje de base, puesto que nuestro emisor ya va conectado a tierra. Para nuestra primera medición, tenemos el voltaje del colector, que es 4.20 voltios, donde teníamos un estimado de 4.5 voltios en nuestros cálculos. Voltaje de base igual a 0.68 voltios y teníamos un valor calculado de 0.7 voltios. Podemos ver que es muy aproximado. Y el voltaje de base, al estar directamente conectado al negativo, nos va a dar 0. Estos voltajes igual se van a repetir entre lo que es el voltaje de colector emisor y el voltaje de base emisor, puesto que nuestro emisor es directamente el negativo. Ahora bien, vamos a medir lo que es el voltaje en nuestras resistencias de colector y nuestro voltaje en la resistencia de base, para lo cual primero voy a medir el voltaje en la resistencia del colector. Coloco una terminal en el colector y la otra terminal en la resistencia. Ahora sí podemos observar que tenemos 4.99 voltios, son casi los 5 voltios calculados. Nuestra resistencia en R colector, según el cálculo, de 4.5 y tenemos 4.99. Vemos que es muy aproximado. Ahora vamos a ver la resistencia de base. Colocamos una terminal en la base
y la otra terminal en paralelo a la siguiente resistencia. Tenemos un valor de 8.47 voltios. En nuestro cálculo nos indicaba que teníamos que tener 8.3 voltios. Vemos que también es muy aproximado este valor. Ahora vamos a medir las corrientes. Para medir nuestras corrientes, nosotros tenemos que utilizar nuestro circuito, el multímetro en serie a lo que es el punto que queremos medir. ¿Qué significa? Que tenemos que abrir esa parte del circuito y colocar nuestro multímetro en serie al circuito. En primera instancia vamos a medir la corriente del colector, para lo cual abro el circuito en la parte del colector. Coloco mi terminal negativa en el colector y voy a realizar la medición desde la resistencia, para lo cual voy a colocar mi multímetro en la parte de amperímetro. Sabemos que nuestra corriente es aproximadamente de 10 miliamperios. Vamos a utilizar la escala de 20 miliamperios para tal efecto. Coloco mi medidor en lo que es la resistencia y vemos que tenemos 9,5960 miliamperios, que es muy cercano a los 10 miliamperios que nos indicaba el circuito. Ahora vamos a medir la corriente de base, para lo cual voy a proceder a cerrar nuevamente el circuito en el colector y voy a abrir el circuito en la parte de la base. Ya tengo el circuito abierto, coloco una de mis terminales en la base y la otra terminal en la resistencia de base. Este valor no es muy pequeño, dice 0.03. Según los cálculos tendríamos que tener una corriente de 33 microamperios, para lo cual vamos a poner nuestro escalímetro del amperímetro, nuestra escala en 200 microamperios para poder medirlos. Ahora sí vamos a colocar y vemos que es 31.5 miliamperios, que es muy cercano a nuestro valor calculado, que era de 33 microamperios. Volvemos a cerrar el circuito en la parte de la base y vamos a abrir nuestro circuito en lo que es el emisor. Colocamos nuestra terminal en el negativo y en acá tendríamos que tener una sumatoria de ambas corrientes, tanto de los 10 miliamperios calculados más el 0.33 microamperios, donde tendríamos que tener un valor estimado. Ya tenemos nuestra terminal conectada al negativo y vamos a colocar la otra terminal en el emisor y podemos determinar que tenemos 3.06 miliamperios. Ahí está nuestra corriente en el emisor, 3 miliamperios. Ahora vamos a proceder a seguir realizando las mediciones. En esta oportunidad solo nos queda medir lo que son las resistencias, para lo cual vamos a proceder a quitar la alimentación de nuestro circuito para medir resistencias y así evitar daños en nuestro multímetro o alguna alteración con los voltajes. Vamos a utilizar nuestras escalas en el ohmmetro. Para la resistencia de base sabemos que tiene que teóricamente, según los cálculos, tener 450 ohmios, por lo cual vamos a poner nuestra escala en un máximo de 2 kilo ohmios. Para realizar las mediciones de la resistencia se debe realizar también en paralelo, al igual que el voltímetro. Coloco una terminal, la terminal negativa en la primera terminal, y al utilizar la otra resistencia tendríamos que tener en la base, según lo calculado, 249 kilo ohmios. Procedemos a la medición. La resistencia del colector primeramente vamos a medir. La resistencia del colector. Tenemos nuestro colector y la primera medición es de 497 ohmios, que es muy cercano
a los 450 que habíamos calculado y también muy cercano a los 500 ohmios que habíamos calculado al colocar dos resistencias de 1 kilo ohmio en paralelo. Ahora vamos a proceder a medir la resistencia de base, que según los cálculos nos daban 249 kilo ohmios, teniendo un cercano de 250, donde utilizamos una resistencia de 100 kilo ohmios más una resistencia de 150 en serie, teniendo 150. Vamos a realizar la medición y tenemos 269 kilo ohmios. Cabe recalcar que el punto 269 es porque estamos en la escala de 2 mega ohmios. Entonces tenemos 269 kilo ohmios, que es un valor muy aproximado al calculado, tanto para las resistencias en serie y al calculado para el circuito. Con todos estos datos hallados podemos establecer que los valores calculados con los valores reales son muy próximos. Este laboratorio nos sirvió para poder verificar lo que es la polarización directa de un transistor BJT NPN. Muchísimas gracias.